Hola a todos, mi nombre es Javier Esteban Dorado Ángel, estudiante de Ingeniería de Sistemas, José Acevedo Gómez. En la siguiente presentación vamos a saber un poco sobre la historia de la base de datos y algunos de sus funcionamientos. Como ya dije, pues mi nombre es Javier Esteban Dorado Ángel, tengo 24 años, trabajo para una multinacional llamada Prosegur como técnico en seguridad electrónica, pero pues no tiene ninguna funcionalidad con la TIC. Vamos a comenzar con la evolución histórica de la base de datos. Pues comenzamos que en la antigüedad encontramos que bases de datos se podían dar en los libros o pergaminos, que era donde guardaban información los personas de la antigüedad. Comenzamos que en el 84 se comienza, Hermann Hollen comienza a crear una perforación de tarjetas, que es como una base de datos primitiva, la cual guardaba la información de la entrada y la salida de las personas del horario laboral. En 1950, la creación de las cintas magnéticas por el señor Oberyn Smith, el cual es un mecanismo que comienza a automatizar la información de la nómina. En 1960 es cuando ya se comienza a generar las bases de datos de los computadores o comienzan a generar las primeras computadoras, una base de datos de información informática. En 1970 el señor Edgar Core publica un importante documento para proponer el uso modelo de datos relacional y comienza a cambiar un poco la visión sobre lo que teníamos sobre los bases de datos en lo que pasaba en esa época. En el 76, un nuevo modelo llamado ER es un modelo que permitió diseñar y contar en la aplicación de datos al lugar de la estructura de una tabla lógica. Antes una tabla lógica, un diagrama de flujo, como lo conocemos hoy en día, una programación por diagrama. En 1980 sale el SQL, cual es el lenguaje de consulta estructurado o lenguaje estándar, que relaciona, es un éxito comercial, pues a todos los ordenadores, es como una aplicación para guardar una base de datos. Entonces, las grandes empresas comienzan a comprarlo, pues para guardar información sobre sus empleados y demás. En 1990 llegan nuevas herramientas de desarrollo, las cuales son, o bueno, ya, digamos, ya existían, pero las cuales todavía no eran, digamos, liberadas para el público, como que digamos que el código era privado, por decirlo así, las cuales son PowerBuild, Basic y etcétera. Entonces también llega el Internet, es la novedad del siglo, por decirlo así. Ya en el siglo XX vemos que en la década de los 2000 pues las aplicaciones de las bases de datos siguen siendo Microsoft, IBM, Oracle. Como les decía, pues en el siglo XX, pues las empresas es más que han consolidado para la programación de base de datos es Microsoft, Oracle y IBM. Son las empresas que siguen generando nuevas bases de datos y siguen innovando. Bueno, principales empresas que están innovando y muchos más. Pero pues esas son las tres principales. Entonces, yo seleccioné los siguientes conceptos que me parecieron buenos, pues para saber que es, primero, que es una base de datos, pues una base de datos en pocas palabras es un conjunto de datos el cual se guardan se almacenan para después sacarlos a algún uso. El Oracle es pues una herramienta de programación de base de datos que se usa principalmente para las grandes empresas. Está diseñado para gestionar y controlar grandes volúmenes de contenido. ¿Listo? El SQL es un lenguaje de consulta estructurada. Tiene tipo de aplicaciones para analizar, desarrollar e integrar diferentes lenguajes de programación para el desarrollo de bases de datos. El ER, pues como ya les había dicho, pues es un diagrama de flujo con el cual se ilustra un tipo de programación para una base de datos. Las tendencias tenemos como primera tendencia la seguridad.
Principalmente la base de datos se están, ¿cómo decirlo? Se están desarrollando nuevos sistemas de seguridad para que los mismos datos que generan o se crean, si se guarden, qué pena, se generen, se creen, sean totalmente seguros para el cliente y para la empresa, ya que pues, son, son datos que fácilmente cualquier otra compañía, cualquier persona las tenga puede no sé, mal uso de ellos, por más mal uso de ellos o amenazar a los clientes. También mantenemos el multimodelo. La tendencia multimodelo es una base de datos la cual se puedan traer bases de datos de diferentes. Eso, de Oracle, IBM y Microsoft se puedan tener una misma base de datos en un solo programa, por decirlo así, con las mismas características para facilitar el uso al cliente. También tenemos los sistemas de nube. Esto son bases de datos las cuales están en servidores o que uno puede pagar. Un ejemplo de esos fácilmente es Google, que uno puede pagar la nube de Google o de iCloud para iPhone. ¿Para qué? Pues para tener más espacio para guardar la información. En pocas palabras, una base de datos, y eso es lo que está pegando. ¿Para qué? Porque pues ya los celulares pues sí vienen con 500 gigas, algunos hasta con una tera, pero pues hay personas que prefieren tener todo en la nube y que su celular esté limpio de información en caso de pérdida y demás. Ejemplos utilizados de base de datos, pues los que yo decidí implementar son, como primero, que dice recolección, modelado y cifrado, es una base de datos de biométrico. Esto es utilizado en oficinas, departamentos y demás para que coge la huella, rostro biométricamente de una persona y lo deja ingresar, digamos, a ciertos lugares de una empresa o a ciertos otros los bloquea. Así de sencillo. ¿Para qué? Pues para que la persona pues pueda ingresar a la empresa, salir y entrar. Y la siguiente es un producto el cual una base de datos de factura, por decirlo, o de venta de algún producto. ¿Qué quiere decir? Está el producto, la cantidad de producto, el valor del producto, el ID del producto, se lleva a una factura, se le da al cliente y esta base de datos da guardado la información del cliente, número de teléfono del cliente y se le genera su factura con los datos del cliente y con la información del producto que le vendió. Pues en conclusión, pues podemos decir que el trabajo nos ayudó a entender un poco más el funcionamiento de las bases de datos y desde dónde fueron iniciadas o desde dónde se crearon las bases de datos, pues para comenzar con el tema y nos, y nos informa con el tema de base de datos y comenzar bien el semestre. Espero que todos tengan una muy buena tarde. Gracias.